Buenos días a todos. Agradecemos la asistencia en esta que va a ser la primera conferencia del curso 2024-25 del programa FESOFI Correos. Perdón, FESOFI SOFIMA. Correos ya está en otras cosas. Entonces, hoy tenemos un conferenciante de excepción también, porque lleva apoyando el ciclo de conferencias durante muchísimos años, lleva apoyando a SOFIMA muchísimos años, y en esta ocasión nos va a hablar de un tema que forma parte de la colección que este año presenta a la Spilna de Valladolid. Va a ser sobre las muestras, muestras comerciales en Cataluña, en el siglo de Isabel II a Alfonso XIII. Le agradecemos su trabajo, el que se haya ofrecido a iniciar el curso, y estamos seguros que va a ser una conferencia extraordinaria. Y damos las gracias también a Raimundo Almeda, que se nos ha quedado ahí detrás, que sigue siendo el que permite que estas conferencias continúen año tras año y siendo un éxito. Pronto estamos cercanas a las 500 conferencias hechas por SOFIMA, y en ese momento pues será el momento de hacer una conferencia especial para poderla publicar y darla a conocer mundialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues efectivamente, el responsable, el coordinador, el artífice de la conferencia desde hace ya más de 10 años, Raimundo Almeda, que le doy las gracias, junto por supuesto a José Pedro, a nuestro presidente, porque efectivamente no es habitual un ciclo de conferencias tan longevo, a pesar de la avanzada de la media de nuestro colectivo, ¿no? Que va mermando, ¿verdad?, la asistencia, pero no por ello menos meritorio. Yo creo que al revés, justo al revés, ¿no? Bueno, ante todo voy a pediros disculpas por no haber tenido ocasión de preparar esta conferencia como a mí me hubiera gustado, pero lo cierto es que últimamente el trabajo no da tregua, las responsabilidades empresariales son cada día más absorbentes, y sobre todo las capacidades de uno cada día son menores. Y eso se nota pues en que efectivamente uno llegaba antes a todo y ahora uno llega a lo que puede, ¿no?, o a donde puede. Como bien apuntaba José Pedro Gómez Agüero, nuestro presidente, esta es una colección en la que vamos a dar un repaso sobre todo a aspectos que tienen más que ver con la parte textil. Y me explico. El correo, la correspondencia, tiene aportaciones a nuestra historia excepcionales, ¿no? Entre ellas está la de haber servido de escaparate, de medio de comercialización de productos. Es el caso de los productos de índole o de género textil. Algunos datos para que nos centremos. Bueno, en España los primeros grandes almacenes son los almacenes Capitolio de Barcelona, que se fundan en 1916. Y aquí en Madrid, los almacenes Madrid-París, que se fundan en el año 24, los inaugura la reina María Cristina y el rey Alfonso XIII, reina regente, y serían también la Gran Vía número 32, muy cerca del edificio de Telefónica, y después se transformarían en SEPU, la Sociedad Española de Precios Únicos, en el año 34. Bueno, como vemos, por tanto, el primer gran exponente de la comercialización de la industria textil en España es del año 16 ya del siglo XX, y sin embargo, en París, Le Bon Marché, Le Gauche, los primeros grandes almacenes se fundan en 1852. Y nada que ver con los de aquí. Efectivamente, Madrid era entonces un poblachón manchego, y la capacidad que tenía de comercialización o de impulsar una industria como la textil y la de la moda, pues obviamente nada tiene que ver con París. Planteada esta cuestión, digo, para que nos centremos, claro, qué pasa con la segunda revolución industrial.
que tienen el textil catalán y en España su más importante exponente. Bueno, pues aunque solo sea por hacer un apunte histórico, antes de la segunda revolución industrial hubo una primera, ¿no? La primera revolución industrial se plantea en Inglaterra, empieza en 1760 y acaba en 1840, y tiene efectivamente en la ciudad de Manchester las primeras industrias con el hilado de algodón, tiene como digo, su principal manifestación. Veamos que aquí en España y sobre todo a Cataluña llega efectivamente con posterioridad. Es muy importante tener en cuenta que al no haber comercio, o ser un comercio realmente irrelevante, el papel del correo fue fundamental, porque el correo permitía, por una parte, el envío de las muestras, de tejidos. Hay que tener en cuenta que en esa época es cuando está empezando en París, incluso más tarde, el prêt-à-porter, o sea, el listo para poner, o sea, las ropas ya confeccionadas, pero que lo habitual era comprar telas con las cuales se confeccionaban las ropas o se vestían las casas, ¿no? Los sofás, las cortinas, etc. Se produce un cambio fundamental con la llegada de la revolución industrial al textil, un cambio muy importante porque hasta ese momento había dos tipos de formas de vestirse. Una, la forma, digamos, grosera y vasta con la que estaban obligados a vivir las clases populares, no cabe hablar de clases medias, porque efectivamente esas empezarían a partir del surgimiento del proletariado, que es consecuencia de la primera revolución industrial, y las clases altas, que eran fundamentalmente la aristocracia. La aristocracia vestía con sedas y rasos y las clases populares vestían pues, con espartos, con lanas, etc. Hay un elemento que es el surgimiento del algodón, en concreto en las colonias inglesas de Norteamérica, que es una materia prima muy barata, y lo es fundamentalmente porque la recolección del algodón está en manos de una mano de obra esclava, y eso hace que efectivamente sea muy barato el algodón y que entre en crisis cuando esa mano de obra esclava se emancipa y por tanto suben los precios del algodón, pero se vive una etapa de plata dulce que viene dada, como digo, por la incorporación del fenómeno que ya había surgido en la India, eran las indianas. Las indianas eran los grandes rollos de algodón estampados, por primera vez se estampaban, se imprimían con unos moldes en motivos fundamentalmente florales, geométricos, etc. Y a partir de esas indianas se pueden hacer vestidos, la emergente burguesía, la clase media, incipiente, y se pueden vestir las casas, ¿no? Cortinas, etc. Hasta entonces, como digo, eso era algo absolutamente prohibitivo y solamente al alcance de los aristócratas, ¿no? Bueno, esa revolución del algodón que llega a Europa vía colonias y que aplica el sistema de las indianas aquí también, pues como digo, empieza en Inglaterra en el siglo XVIII y en su segunda fase, en la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, bajo el reinado de Isabel II, es cuando se consolida. Y aquí es donde el papel del correo es tan importante, porque efectivamente, a diferencia de Francia, donde había efectivamente grandes almacenes y tiendas, comercio minorista, pues aquí en España y aquí en Madrid fundamentalmente no había, o lo que había era, como digo, muy rudimentario, muy modesto. El correo, por tanto, se convierte en un elemento fundamental para hacer llegar las muestras de los tejidos con las referencias para que a partir de ahí se hagan los pedidos, y además es el que lleva incorporado todo el trámite administrativo, o sea, se envían las facturas y eso permite, como digo, con cargo a cuentas, a cuentas comerciales, pues permite no solamente ser el gran escaparate de la industria textil,
sino el sistema mercantil de cobros y pagos, de reclamación de tal, de regates para que se ajusten los precios, etc., ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el correo ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de industrias tan importantes como es la de la industria textil o la de la moda, ¿no? Y en este sentido vamos a ver algunas muestras que nos permiten argumentar con imágenes lo dicho, ¿no? Voy a pasar, como digo, para ver solamente aquellas que sean realmente de interés, ¿no? O de aplicación a aquello de lo que estamos hablando. Bueno, pues... Perdona, Eugenio, esto es lo que vas a poner en Valladolid, vas a llevar, ¿no? Sí, sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya entrando en la parte de historia postal, en lo que a nosotros respecta, es el tema de la tarifa muestra sin valor. La tarifa muestra sin valor no es precisamente un invento del correo. Ya existía. No existía la tarifa, pero sí existía la función, el uso de la correspondencia para estos fines, ¿no? De hecho, vamos a ver una serie de muestras de cartas anteriores a la creación del sello de correos y, por tanto, a la creación de la tarifa. La tarifa nace con un sello de correos. La tarifa tiene como fecha de inicio el 1 de enero de 1850, pero, sin embargo, antes de que existiera, como digo, la tarifa, nos encontramos, pues, por ejemplo, la carta que está en la parte superior, una carta de 1771, en la que efectivamente se anuncia la llegada de la nave La Victoria con fardos de textil. En la parte inferior ya incluso vemos la utilización, por de arriba, de la denominación échantillon, que es la denominación en francés de la tarifa, en esa carta que, como digo, aparece en la parte inferior de 1818, donde dice en francés: nuestro padre siempre hace las muestras un poco grandes. En fin, yo he seleccionado algunas cosas para no ser excesivamente reiterativo y hacer una transcripción que permita efectivamente entender el uso, como digo, que se hace del correo para esta industria. Bueno, aquí es una muestra de tela marrón, carta de 1843, anterior obviamente a la aparición del sello de correos, donde efectivamente se anuncia, se envían muestras, Boger, échantillon de divers prix, o sea, muestras de diversos precios, ¿no? La siguiente, si no he estropeado nada, que es la central, la carta que está en el centro, es de 1849 y efectivamente dice: espero lo más pronto posible 20 piezas, alargado, criado y luto, 12 arrobas, por cuanto que las dos adjuntas muestras han gustado y pueden poner, la mayor parte estaba encargando ropa para la servidumbre, tela para hacer la ropa de la servidumbre. En la parte inferior es una carta de correo desinfectado, de 1846, en la que indica: con esta fecha escribo a mi amigo de Mataró, pues que encuentra 2 mantillas, como se las encargo, y quizá puntillas de seda. Seguimos viendo muestras, cartas prefilatélicas relacionadas con este tema. Ya hemos visto antes, y quizá yo no he llamado la atención sobre ello, perdón, lo hago ahora. Antes de que existiera la tarifa de muestras sin valor, vemos la indicación, la primera carta, la de arriba, de muestras sin valor, indicación que vemos también en la carta central y en la carta inferior. O sea, realmente pocas veces una tarifa está tan justificada. Realmente ya existía, no como tarifa, pero existía como uso y costumbre, y además con la indicación en el exterior, que no tenía ningún sentido que se indicara, puesto que no se estaba cogiendo una tarifa más barata, porque no existía, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra, en este caso con manuscrito de 1847, donde se indica en el interior: hallará usted mejora notable tanto en las clases de paños comparados como los de otras fábricas, como en precios, ¿no? Un clásico
es la pelea por ajustar. Ajustar era el término, se sigue usando ahora, ¿no? Ajustan el precio, ¿no? Para pedir que se hiciera una rebaja sobre el precio que se estaba aplicando, y había una negociación constante, sobre todo en función de la importancia del cliente, de su solvencia y de la cantidad de género que comprara, ¿no? Aquí tenemos en la carta central otra que también nos sirve, de 1847, no, perdón, en este caso es la superior, donde se usa la palabra muestras, de 1819, les destilados unine pasem, bueno, está pidiendo 20 piezas de un... en la central vemos lo de las muestras de ningún valor, que también eso de ningún valor es algo que nos encontramos de vez en cuando en las inscripciones manuscritas, en la cubierta de las cartas. La verdad es que sobre esta tarifa ha habido muy pocas colecciones y muy pocos estudios. El único estudio hay uno que hizo bastante breve nuestro querido y llorado amigo Aracil, que lo publicó en Academus, y otro de Manuel Benavente, que bastante más profundo, que fue además portada de Academus en la época en la que yo dirigía la revista, que ese sí, yo creo que ha sido el único estudio de cierta profundidad sobre esta tarifa. Igual que colecciones, pues empezaron a salir, surgieron dos, una de Sitchard de un cuadro y la mía de 5, no recuerdo ninguna más. Yo no sé si el hecho de que la tarifa se llame sin valor o sea, desde luego no ayuda, no ayuda a los coleccionistas que algo tenga el apellido sin valor, igual que cuando a título personal, a lo mejor yo no reconozco que soy un tipo raro, ¿no? Pues eso a lo mejor en el ámbito de las relaciones personales pues no aporta mucho. Sin embargo, en filatelia ser raro agrega valor, eso está muy bien, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre algo similar. Yo creo que una tarifa que se llama sin valor pues no motiva mucho para que se coleccione, ¿no? Pero sin embargo, como ahora después veremos, da una oportunidad única, ¿no? ¿Qué permite a un coleccionista poder hacer una tarifa, una colección, estudio, que incorpore primero prefilatelia, que incorpore cartas enviadas fuera de valija y sobre todo que incluya la práctica totalidad de las emisiones clásicas de España? Pues bueno, la de certificados, ¿no? Pero claro, cualquiera de las tarifas que elijamos va a suponer un reto importantísimo, ¿no? En el caso de la tarifa de muestras sin valor, como veremos, hay ejemplos prácticamente en todas las emisiones. Hombre, algunas, pues en la primera emisión de correo oficial ya comprenderéis que no tiene mucho sentido que se envíen muestras sin valor. A lo mejor sí, ¿no? Para ropas, para el ejército, tal, no sé. Pero de luego no se conoce ninguna, igual que la de Correo Interior de Madrid, pues tampoco tenía mucho sentido, que se manden muestras en Madrid. En cualquier caso, ojalá apareciera o se tuviera conocimiento de alguna. Pero, como digo, en la práctica autoridad de las emisiones sí tenemos exponentes del uso de esa tarifa, como veremos ahora al final. Aquí la carta que tenemos en el centro en realidad es un comunicado impreso de la disolución de la Sociedad Textil Font y Vilarregut de Barcelona, lo que decía el uso de la tarifa de muestras no solo para envío de muestras, sino para toda la actividad mercantil, para el envío de facturas, de recibos, de cuentas o incluso de comunicados, pues en este caso del cierre de una empresa textil. Ya sabéis que el textil catalán generó una dinamización excepcional de la economía en determinadas zonas de Cataluña. Tan excepcional fue que impuso el ferrocarril. El ferrocarril empezó, como bien sabemos, no principalmente para el transporte de personas, sino de mercancías. El primer ferrocarril de Cuba, que llevaba a La Habana, de Júcar y después a Güemes, era una iniciativa de los grandes terratenientes de los ingenios azucareros. Se trataba de transportar la materia prima
pues al puerto de La Habana, ese era el objetivo. Y aquí, pues en una buena parte, por encima del transporte de personas, lo que se pretendía era transportar, como digo, la mercancía textil, y el auge del ferrocarril, como sabéis, fue detonante de una gran quiebra, ¿no? Porque el ferrocarril al final requería unos recursos extraordinarios y eso acabó en la ruina de una parte de la economía catalana. Hablar de catalana, la economía española. Cataluña en esa época era una zona, un territorio, y por tanto lo que hoy entendemos, o algunos quieren entender como Cataluña, pues entonces no tenía esa valoración. Los inversores, todo el desarrollo digamos, económico era fundamentalmente español. Me refiero en lo que afecta, pues, al ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Aunque también obviamente intervinieran los grandes empresarios textiles catalanes. En la carta de abajo volvemos, era un regate, era conseguir rebajas, en fin, ampliar el margen como fuera, ¿no? Pide que haga alguna rebaja en el precio, pues me parece algo carita, ¿eh? Vea usted si puede mandarme muestras de musulina de cuadros, ¿no? Me parece algo carita. Bueno, en la siguiente vemos inscripciones manuscritas, que en este caso la primera, de 1842, les acompañamos algunas muestras de paños coloretes en sus justos precios. En la carta central de 1843 paso a incluirle una muestra de paños. En la inferior de 1854, esta ya sí es de la época filatélica, aunque en este caso todavía no estaba usando el sello, aunque ya estaba en el periodo. Esta carta no debería estar aquí. Dice, por no tener bayetas de guata, incluirle muestras de las dichas bayetas verdes y azules. No la volverán a pedir al COI por la calidad y el precio disparatado que tienen, ¿no? Ya se veía la competencia entre la industria textil valenciana y la catalana, ¿verdad? Y nada, pues obviamente pues las catalanas tenían que ser de más calidad y más baratas, ¿no? Faltaría más, no hay ningún rigor histórico en esto, simplemente la anécdota, ¿no? Aquí la carta que aparece en la parte inferior, como vemos la palabra muestras, o con muestras, o muestras sin valor, insisto, se repite o aparece con mucha frecuencia, con inscripción manuscrita en el anverso, y además, curiosamente, en la parte donde había que poner esta inscripción manuscrita, que era en la parte superior de la carta, no en el margen inferior izquierdo, que es el que se usaba habitualmente para las inscripciones manuscritas de carácter postal. Sin embargo, esta es una inscripción que aparece casi siempre, como veremos, en la parte superior de la carta. La inferior, de 1816, indica: he visto la muestra indiana, que ha sido servido remitirme, de la que he elegido algunas, según verá, de las que le incluyo una pequeña nota para que me remita un fardo de ellas. Bueno, como digo, voy a pasar a ver solamente algunos casos, porque si no sería efectivamente muy larga esta conferencia. Yo lo que pretendo es justo lo contrario. No puedo evitar, claro, incluir las cartas con la revalija, cada cual tiene, o sea, no os metáis con mis vicios, ¿no? Pues uno de ellos efectivamente son las cartas con la revalija. Aquí tenemos 3 muestras de cartas en las que se enviaban, o 3 cartas en las que se enviaban muestras. Bueno, si ya hablamos de la época, digamos, filatélica, ¿no? En la época de la aparición del sello, quitando alguna excepción, perdón, estamos hablando todavía de época prefilatélica, disculpad, esta es de 1799, como vemos, las muestras son realmente preciosas. Dice, nos mandarán vuesas mercedes, si se hallan labrados por el mismo efecto, una pieza de raso como la muestra de tiro de 50 a 60 varas. Vemos efectivamente lo que decía antes, ¿no? Los rasos, las sedas, la ropa que acostumbraba a usar la aristocracia, tanto para su vestimenta como para
digamos, vestir sus casas, sus palacios, ¿no? Esta otra, que es de 1816, seguimos en la época prefilatélica, indica que las muestras por el estilo de las adjuntas han de tener verde, pues de otro modo no tienen salida. Es curioso cómo hasta en materia de tendencias o de modas van apareciendo datos interesantes en las cartas. Al final, si hubiera que reconstruir la historia de la moda en España, esta sería la protohistoria, esta sería la prehistoria, la génesis, ¿no? Lo cual deriva efectivamente del papel que nosotros desempeñamos, a veces minimizado por nosotros mismos, reducido al enfoque exclusivamente postal de aquellas piezas que estamos viendo. Yo estoy haciendo lo contrario, como veis no estoy haciendo alusión a ninguna marca, a nada, y estoy hablando solamente de contenidos, porque yo creo que la aportación que la historia postal puede hacer a la historia con mayúsculas es enorme, y no está mal, ¿no? Siempre he pensado en que una exposición dedicada a esto, al origen de la industria textil en la Sexta Revolución Industrial, pues podría ser una auténtica preciosidad. Y de hecho, desde hace años me tengo comprando todos los muestrarios que soy capaz de encontrar del siglo XIX, tengo ya como 40, y toda la iconografía, todo lo que pueda encontrar, porque eso me va a permitir, un día tenga tiempo, si tal día llega, escribir un libro sobre, como digo, la génesis de la industria textil en España, a través de la correspondencia, a través del correo, ¿no? Y eso nos pasa con mucha frecuencia en otras cuestiones. Un libro que tengo terminado hace 3 años, pero que tengo que rematarlo, porque he ido comprando muchos documentos de los que he ido haciendo las transcripciones, y eso es un tema lento, sobre la policía en Cuba. ¿Qué hago yo escribiendo sobre la policía en Cuba, ¿no? Pues bueno, si coleccionas sellos fiscales de documentos de policía, pues al final, y tienes una gran colección, una colección especializada, probablemente la más completa que se ha hecho, tanto con sellos como con documentos de carácter fiscal de policía, pues claro, en esos documentos está todo, está desde las detenciones hasta las cédulas de desplazamiento, pasando por los desembarcos en buques de La Habana, la compra de un arma, la apertura de un establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final, como esos sellos están en esos documentos además, en la parte de atrás aparecen unas instrucciones en muchos de ellos, indicando que en el puerto de La Habana la boleta se expedirá en la hora tal, no sé qué, habrá un caballero que se ocupará de tal y pondrá el sello, y eso permitirá 24 horas, no se podrá llegar o sea, te están dando las instrucciones y te están diciendo de qué reglamentación sale, lo que te permite buscar la reglamentación original y completa. Y bueno, pues al final lo que empieza como una forma de documentar o de contextualizar algo, se va ampliando, y bueno, ¿y por qué no ir al principio? ¿Y qué policía llegó a Cuba cuando estuvo en toda América? Pues llegó la Santa Hermandad. ¿Qué es eso, no? Pues bueno, había hermandades en España que eran más bien cuadrillas, eran cuadrilleros, iban vestidos de blanco, que tenían unas mangas verdes, como siempre llegaban tarde, porque en realidad eran unos cazarrecompensas. Se acuñó aquello de a buenas horas de las verdes, porque siempre llegaban con retraso y ellos a lo que iban era a rescatar, o sea, a cobrar recompensas, ¿no? Pero los reyes católicos consiguieron dominar el espacio rural a través de la unión de todas esas hermandades en la Santa Hermandad, con la bendición del Papa de Roma, y bueno, y esa estructura de control se lleva a Cuba, y después viene pues eso, y claro, te vas metiendo y acabas, como digo, recreando la historia con mayúsculas. Perdonad este lapsus, que me he ido. Sí, que cambie. Bueno, pues eso, aquí tenemos una de 1845, adjunto incluyo muestra de otra clase de lienzo, según vuesa merced, verá, es más tupida, más fuerte y más blanca que la anterior. Claro, estamos viendo a un vendedor en una tienda explicándole que no, como tal tienda no existe, pues se usa el único medio que había, que era el del correo, ¿no? Más blanca que la anterior,
pero esta no se la podré dar a vuesa merced a menos de 5,5 reales de vellón puesta en esa plaza. Si es cosa que conviene, si no va a ser vuesa merced, decídmelo sin pérdida del correo para fabricar. O sea, como vemos, estos contenidos, lo que no hemos hecho habitualmente, que es leer los textos de las cartas, pues como digo, acaban siendo, si decían que la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia, pues oiga, la historia postal es la historia misma, ¿no? Aquí tenemos una de 1845, mira que también enviará buena pieza de Chatén, igual a la muestra, que también le acompaño. Otra más, en este caso de 1930, que envía muestras de raso negro y de otros tejidos. Aquí la parte superior, ya de 1849, el 31 de diciembre, ¿no? Pues está justo ahí en el lapso, al día siguiente se aplicaba ya la tarifa. Por la primera proporción se servirá enviarme media pieza sarguil como el último que me mandó de la vía que tiene más salida en esta localidad. Estas son terciados de seda, la carta de 1852 de la época filatélica, obviamente. Han hecho pedido a usted de varias clases de galones y por la vía de muestra piden 2 piezas de terciados negros de seda. Ya supongo comprenderá usted de la clase que han de ser, y por si acaso pudiera tener alguna duda, le incluye una muestra sirviéndole de gobierno. Hay algunas muestras que son especialmente atractivas porque tienen algunas cartas que son especialmente atractivas porque tienen más muestras, como estamos viendo en estas cartas últimas. Aplicada la tarifa, no aparece la mención de la tarifa en las cubiertas. Volvemos atrás, ¿verdad? Y nos encontramos que estamos viendo ya en la época filatélica, aquí no aparece la inscripción manuscrita de muestra sin valor, ni en la siguiente, ni en la que estamos contando ahora, ¿no? O sea que es curioso que efectivamente, como es una tarifa que realmente no ahorra, lo que permite es duplicar el peso. Pues en el caso de aquellas cartas que no necesitaban doblar el peso, pues realmente no había ningún descuento que aplicar sobre la tarifa normal. Por tanto, se explica que no se hiciera mención de la tarifa porque no era necesario, ¿no? En este caso, una carta del 1852, si no ha mandado los hiladillos que le tengo pedidos, con ellos mandará usted los galones siguientes. Todos ellos con las muestras y póngalos usted arreglados lo más posible. Ya sabes, cuando se habla de arreglados, no es que se ponga en buena disposición, sino que se rebaje el precio, ¿no? Arreglar, ajustar, igual que lo de luego no es después, ¿no? Luego es rápido, ya, ahora, ¿no? Son términos que siguen existiendo en el diccionario de la RAE, esas excepciones, pero ya han caído en desuso, ¿no? Incluso cómo se enviaban, ¿no? Había muestras que se enviaban en cajoncillos. Encontrar uno de esos cajoncillos, otro uno, pero es de Alfonso XIII, ¿no? Encontrar uno de esos cajoncillos, o de los sacos, de los saquitos en los que iban muestras que venían de Indias, desde cacao de Puerto Rico hasta azúcar de Cuba, y tal, pues es una maravilla, porque desgraciadamente no he conseguido ninguno de esos saquitos. Bueno, también tengo una colección de cartas de chasquis y no tengo ningún quipu, pero claro, teniendo en cuenta que en el mundo se conocen 300 y que tal, hay un gran coleccionista que sí puso uno en la hoja introductoria, pero bueno, eso no me llegan a mí los posibles. En este caso sí va a ser usted igualmente remitirnos tan luego, pronto, lo que decíamos antes, o sea, como le sea posible, en un cajoncito por la vía de Zaragoza y a su consignación a nuestro encargado de aquella. El tema de los hilados, 3 cuartos de lo mismo. Esta es una carta de 1954, espero se servirá a arreglarme un cajoncito con los galones y demás que dejo anotados a continuación, ¿no? Y manda unas hilaturas con sus referencias indicadas en la parte inferior, la referencia, o sea, de piezas que tal, y el precio, ¿no?
En este caso, lo que se plantea es una pieza de cinta de picos para cuellecito, como la muestra. Insisto, en esto y en los muestrarios nos vamos encontrando un montón de tecnología y tal que sigue usándose actualmente en el mundo de la moda. Cuando hablábamos de los tejidos más vastos, aquí tenemos una tela acolchada, le remitimos esta muestra de acolchado del número 310, precio 12,5 reales, que barata no era, para que nos remitan vía lo más pronto posible una pieza y la otra muestra adjuntas, es lo que le pediríamos, ¿no? Tenemos aquí una muestra de tela acolchada, como a continuación tenemos en esta carta de 1962, como vemos es difícil ver la utilización de la inscripción manuscrita, la tarifa de muestras en los frontales, de estas que estoy enseñando, pieza de color, y me mandarán ustedes 6 y una pieza marrón y una pieza de cada una de las muestras que van dentro. Claro, al final, hacer una colección o un estudio como esta, cuando se plantea, es una colección del correo, de la tarifa de muestras sin valor. Pues no, exactamente, es un estudio de la correspondencia con muestras comerciales y de la tarifa de muestras sin valor, porque muchas de ellas no se ha aplicado la tarifa y bueno, y al final hay que ver el contenido de las cartas, porque algunas han aparecido sin pretenderlo y yo las he comprado a precios extraordinarios, ¿no? En cuanto a la inscripción de las tarifas, bien conocemos en la terminología, aquí hay la única de alguien que hizo un puño de muestras sin valor en la carta superior, que todas las inscripciones son manuscritas. Vemos la de muestras sin valor, muestras sin valor entre paréntesis en la parte de arriba, muestras sin valor subrayada, muestras sin valor en el margen inferior izquierda, cosa rara, donde van las inscripciones de carácter postal, muestras sin valor con B, muestras S barra valor, muestras sin valor en singular, muestras de ningún valor, M sin valor, la abreviatura MTRAS sin valor, muestra con la alzada sin valor, con muestra sin valor, con muestra en singular sin valor, muestra solo, contiene muestras, la denominación es Chantillon, en este caso de tisú, de telas, ¿no? En francés, etcétera, ¿no? En catalán, los elementos en los cuales se incluían, bolsas, etcétera, etcétera, las denominaciones que son muchísimas, ¿no? Como aquí tenemos muestras de azúcar sin valor, de azúcares, de cacao, de trigo, de café, de avellana, de seda, la parte de abajo, que es la que da título, la imagen que figura en la convocatoria de la conferencia, esta carta con muestras de seda sin valor de 1861, etcétera, ¿no? De sémola, de azufre, de paño, etcétera. Como decía, y ya con esto termino, claro, hacer una colección de esta naturaleza es una maravilla porque permite hacer una colección de historia postal sobre las ediciones clásicas, algo que obviamente está vedado a todos los que no tienen, en fin, una fortuna, porque cualquier colección de estudio sobre una tarifa de las emisiones clásicas, pues en fin, como digo, está fuera del alcance de muchos. Esta, sin embargo, pues no. Y aquí tenemos efectivamente una representación de las diferentes emisiones clásicas. Normalmente la vamos a ver con un porte sencillo y con porte doble, ¿no? Pero de la primera emisión de 1950, de la del 51, la del Soso, porte sencillo y doble, la del 52, la del 53, la del 54, la otra emisión del 54, que en este caso la del escudo de España, la del 55, que luego está el 59,
la del 60, en este caso con porte triple, la del 62, también con porte sencillo, porte doble y porte triple, la del 64 también con porte triple, la del 65 igual, la del 66, la del 67, no falta ninguna, ninguna con el porte sencillo y el porte doble, que eran los habituales, ya que tuvieran más de doble porte, eso es bastante inusual, ¿no? La del 67, esta sí, la tenemos con porte sencillo, doble, triple, cuádruple y quíntuple, pero bueno, esto ojalá lo pudiéramos tener en las demás, pero es una cosa bastante excepcional. La edición de 68, esa que no tiene, es que lo tiene por detrás, porque he querido sacar la indicación de muestra sin valor en el ampersand, que el sello estuviera al dorso del sobrescrito. La del 70 de matrona, fíjate, aquí hay diferentes opciones, algunas muy interesantes, y bueno, pues por tanto, bueno, la de Amadeo del 72, la de la Primera República 73, Alfonso XII, y bueno, Alfonso XIII, que es donde termina este estudio de conexión. Pues nada, quería simplemente subrayar lo ya apuntado. Creo que nuestra afición, al margen de satisfacer nuestra curiosidad o nuestras ganas de investigar o de reunir piezas de aquellas tarifas o aquellas especialidades que a cada uno interesan, pues ofrece, como digo, la posibilidad de documentar la historia y de hacerlo de una forma, a mi juicio, muy original. La cuestión está eso, en romper un poco ese techo de cristal que nosotros mismos nos ponemos. Eugenio, ¿qué haces hablando tanto tiempo de cosas que no son postales, que no tienen una razón puramente postal? Habla de, no, bueno, es que hablando de esto, efectivamente estamos abriendo puertas, como digo, estamos rompiendo ese techo de cristal, entrando en otro mundo, y si efectivamente con una colección sobre las policías, los cuerpos de orden público, la Santa Hermandad, la Guardia Civil, que 5 años de ser creada por el Duque de Ahumada aquí en España, envía a su segundo a Cuba, donde llega a tener casi 60.000 efectivos la Guardia Civil dominados por el espacio rural. O sea, ¿de qué puede uno contextualizar eso y documentarlo, hacer una aportación original si no es a través de la historia postal? Pues aquí tenemos otro ejemplo en la textil de la segunda revolución industrial y, como digo, en la génesis de la moda, que yo creo que en la medida en la que nos adentremos en estos caminos, habrá más gente ajena a la filatelia, ajena a la historia postal, que acabe mostrando interés y que acabe dándole la importancia que tiene a nuestra afición, y que en lugar de ir cada vez a menos, pues abramos, como digo, nuevos campos. Muchísimas gracias por la atención.